Las opiniones expresadas en las entrevistas y diálogos son exclusivamente de las personas que las proporcionan y no reflejan las opiniones de JPS Lab, el Centro Comprensivo de Cáncer de Puerto Rico y sus respectivos afiliados y empleados. El contenido aquí no debe tomarse como consejo médico, es solo para fines informativos y educativos. Debido a que cada persona es única, consulte a su proveedor médico si tiene alguna pregunta clínica. Pues hola otra vez, ¿cómo están? Espero que estén todos bien. Bienvenidos a JPS Lab, otra vez en nuestro episodio del Cafecito con la Ciencia. Le habla Yurelis Torres Reyes y hoy me acompaña mi querido PI, el doctor Josué Pérez. Vamos a ser los hosts hoy del Cafecito con la Ciencia. Doctor, ¿cómo se encuentra? Todo muy bien, ¿y tú? Muy bien. En el día de hoy tenemos un tema bastante interesante. Entiendo que todos los medios de comunicación del país, específicamente aquí en Puerto Rico, han estado hablando de este tema en particular, de un artículo que salió en el Nuevo Día el 7 de agosto de este año, en el cual Leo dice, reportan más de 400 casos de jóvenes con clamidia, gonorrea o sífilis en Puerto Rico en los primeros 6 meses del 2024. Esta situación ha levantado cuestionamientos sobre la efectividad de las campañas de salud y currículos educativos vigentes para prevenir enfermedades de transmisión sexual. Eso es lo que vamos a estar hablando en el día de hoy en el episodio Cafecito con la Ciencia, así que esto va a comenzar. Pues en el día de hoy tenemos aquí con nosotros para hablar y abundar de este tema a la doctora Amneris Rivera, ginecóloga obstetra en el Medical Center. Amneris, ¿cómo se encuentra en el día de hoy? Muy bien, gracias por la invitación. Gracias por estar aquí con nosotros para compartir esta información. Y también nos acompaña en el día de hoy la doctora Ana Patricia Ortiz, epidemióloga e investigadora del Centro Comprensivo de Cáncer. Doctora, ¿cómo se encuentra en el día de hoy? Muy bien, gracias a ustedes por la invitación. Y tengo que mencionar también que la doctora Ana Patricia Ortiz es mi mentora profesional y somos colegas, trabajamos muchas de nuestras propias tareas juntos porque tenemos temas en común. Pues nada, vamos a estar hablando aquí de este artículo que para mí es súper impactante leerlo, que estos casos han sido reportados en jóvenes. Doctora Rivera, háblenos un poquito acerca de qué son las enfermedades de transmisión sexual, específicamente gonorrea, sífilis y clamidia. Pues mira, estas tres enfermedades son las tres enfermedades más comunes después del virus del papiloma humano. Así que, ¿verdad? Frecuentemente las veo en mi práctica. Las tres se originan de bacterias y se pueden transmitir a través de diferentes maneras. Mucha gente piensa, pues, sexo, ¿verdad? Tradicional, pero realmente se pueden transferir de manera oral, vaginal, anal, y pues entre otras. Así que son enfermedades bastante comunes. Tristemente, las tres pues no presentan con síntomas clásicos, ¿verdad? Cuando uno tiene una fiebre, una tos, pues uno dice, pues tengo un catarro. Pero en este caso, hasta un 90% de los pacientes presentan sin ningún síntoma. Así que por esto son tan comunes, por esto no las diagnosticamos a tiempo y por esto, ¿verdad?, se siguen transmitiendo de persona en persona. Por lo general, los síntomas ya cuando la infección lleva bastante tiempo pueden ser algún tipo de descarga vaginal o en el pene, puede ser molestia al orinar, hasta un rash, picazón, que en realidad pues son síntomas no muy específicos tampoco, así que no alertan necesariamente al paciente a buscar ayuda. El sífilis pues tiende a ser un poco más complicado porque tiene 4 estadios diferentes en términos, ¿verdad? Esos estadios difieren no tanto en sus síntomas y presentación, sino también en su manera de diagnosticarlo, en su manera de tratarlo y en el pronóstico que tienen para el futuro. Así que sífilis pues ya es tema para otro día, yo creo, pero realmente el síntoma primordial del primer estadio es una ulcerita que no duele, que no pica, que no molesta y que a veces ni se nota. Así que pues como se pueden imaginar, muy raro que lo diagnostiquemos en un estadio temprano, así que también aumentando la posibilidad de que ¿verdad? Pues que se transmita de persona en persona. ¿Hay alguna diferencia entre hombres y mujeres a la hora de presentar síntomas? Me han dicho, no sé si esto es cierto o no, que como las mujeres, ¿no? La anatomía, ¿no? Es más interior, ¿no? No, toda la parte genital en comparación a los hombres, pues a veces
no, tú tienes quizás mujeres asintomáticas versus que a los hombres quizás no, es más fácil ver alguna patología o al menos que se identifiquen. Sí, tienes razón. Por ejemplo, la gonorrea tiende a presentar más clásico en hombres con una descarga, ¿verdad?, amarilla o verde, así que el hombre pues se da cuenta más rápido. Pero puede haber hasta, o sea, mujeres asintomáticas son como un 10%, mujeres sintomáticas son un 10% aproximadamente, hombres sintomáticos un 30%. O sea, que te puedes imaginar que aunque un 30 lo vea, lo diagnostique, busque ayuda, tienes un 70 a 90% de mujeres y hombres que no tienen síntomas. La otra pregunta la voy a esperar ahorita. Ok. Yo creo que es una que me pueden contestar los dos. Vale. Doctora, y un poquito con estas enfermedades de transmisión sexual, su impresión en su clínica, sé que lleva muy poquito aquí en Puerto Rico, pero en comparación a Estados Unidos y Puerto Rico, ¿usted sabe o ha estudiado si la incidencia es igual? No. Pues mira, incidencia, ¿verdad? Ya es como que un dato más allá de lo que yo veo en mi oficina, pero realmente lo estoy viendo más comúnmente de lo que lo veía allá. Yo vengo de Florida, donde entrené por 4 años, pero también el volumen de pacientes que yo veo acá es muy diferente, ¿verdad? Antes veía 6, 12 pacientes al día, ahora veo 30, 50, así que es diferente. Pero sí te puedo decir que casi un 50% de mi interacción es algún tipo de enfermedad de transmisión sexual, ya sea HPV o, ¿verdad?, clamidia, gonorrea y sífilis. Y acá he visto el primer caso en mi carrera de sífilis congénita, que no había visto en 4 años de carrera, porque esa es una enfermedad relativamente fácil de erradicar, ¿verdad? Porque la hacemos cernimiento, la tratamos y pues es poco común que pase en el embarazo y que pase al nivel de afectar el feto. Así que sí, realmente para mí pues eso prende un signo de alarma, ¿verdad? De que algo no está bien en nuestra isla y que falta mucho por hacer. La pregunta que yo tengo ahora, yo creo que hay 2 aspectos de ella y las 2 quizás me pueden abundar, porque yo que trabajo con personas con VIH y justamente trato de medir el impacto de tener otras coinfecciones, al igual con de VIH, como factores de riesgo a cáncer. Pues me he dado con, bueno, esto curiosamente pasa con VPH, que es no uno de los otros organismos, no microorganismos que yo miro, pero entiendo que es igual para clamidia, gonorrea y sífilis, porque cuando hacemos las pruebas de cernimiento, cuando uno va a su médico primario y pide hacerse las pruebas usuales para saber si tiene STDs o no, bueno, aquí se hace una pregunta compuesta porque hay algunas que, bueno, la primera pregunta que voy a hacer es, en respecto a clamidia, gonorrea y sífilis, usualmente las medimos por orina. Bueno, sífilis la miden a veces con la prueba de sangre, pero las miden con orina. Y aquí... disculpa, en el hombre la orina, en la mujer se hacen cultivos vaginales. Se hace un cultivo, exacto. Pero entonces, quizás a lo que voy es, por ejemplo, tenemos infecciones de clamidia que son anales, gonorreas que son anales y que también están en la boca. Y son factores de transmisión. Entonces, mi pregunta realmente va a si es una cosa, digo, yo no sé si esto es algo que se ha discutido en el pasado, porque pues, yo me estoy enfrentando a nivel profesional con estas mismas preguntas y realmente no he tenido el placer de hablar con alguien. Y aquí pues quizás quiero la expertise de ustedes dos, es a nivel clínico, que quizás son que sean barreras clínicas de que quizás cuesta mucho hacer los cernimientos en todas las posibles... pues a nivel epidemiológico, que quizás no es necesario, pero ¿por qué quizás? Y yo pensando, no, en que yo trabajo en una población particular, que quizás en la población general no sea necesario hacerlo, pero quizás unas poblaciones que tienen unas necesidades específicas, ¿por qué no pensamos en saliva? Al menos saliva, porque yo puedo entender quizás la cavidad anal, que es un poco más complicada para ciertas cosas, pero al menos una colecta de saliva donde uno pueda hacer los mismos cultivos que uno hace, tanto ya sea por orina o por muestreo vaginal. ¿Por qué no se considera saliva como algo para poder hacer cernimiento? No sé, ¿quieres responder? Empiece yo. Dale. Pues mira, es difícil porque no hay buenos estudios sobre la incidencia, tratamiento, síntomas que presenten en otras cavidades.
Así que no hay una recomendación clara del WHO, ni del CDC, ni del US Preventive Task Force sobre hacer cernimiento en otras cavidades. Sí, lo que se recomienda de parte de la asociación pues que nosotros nos rige, que es el ACOG, es preguntar al paciente qué tipo de relaciones está teniendo, y si está teniendo relaciones anales, considerar entonces hacer sampling, ¿verdad? De esa parte. Igual ahora, ¿verdad? Nos estamos, y esto es ya como que el futuro, pero nos estamos moviendo hacia hacer Papa Nicolau del ano, y para pacientes que tienen relaciones anales, y no se han desarrollado todavía guidelines que nos digan qué hacer con eso. So, yo puedo ofrecerlo y me sale un HPV high risk con cambio celular, ¿y qué hago? Porque no necesariamente me puedo regir por los guidelines que existen vaginales y cervicales. Así que es complejo porque no tenemos una guía que nos diga bien cómo manejar un resultado positivo. Gracias, doctora. En la línea de la compañera, cuando nosotros pensamos en pruebas de cernimiento, primero tenemos que entender, no solamente para estas infecciones de transmisión sexual, sino para otras como VPH, es que nosotros primero todavía estamos aprendiendo sobre la identificación de nuevos biomarcadores que nos sirvan como pruebas de cernimiento y detección temprana. Y la realidad es que también no se recomienda para muchas condiciones que hagamos cernimiento si no sabemos cómo debemos tratar a ese paciente o si no hay tratamiento apropiado disponible, porque éticamente no es apropiado, ¿verdad? Y como la colega trajo el ejemplo de cáncer anal, pues quiero hablar de ese ejemplo, ¿verdad? Y nos movemos a un virus diferente, que es el virus del papiloma humano, pero sí, ya recientemente han salido guías para el cernimiento de cáncer anal, que incluyen, ¿verdad?, el Papa Nicolau. También esas pruebas consideran también la prueba de VPH en el ano. Pero la realidad es que las guías ya salen oficiales porque también ya un primer estudio documentó que tratar las lesiones premalignas de alto grado en ano causadas por VPH funciona para prevenir que se conviertan en cáncer anal. Así que lo digo porque tal vez este mismo tema de las infecciones en la boca y cuántos screening estamos haciendo, que tal vez no es mucho, ¿verdad? Pues la realidad es que no necesariamente sabemos si esas infecciones se van a convertir en una enfermedad. También no tenemos suficiente evidencia que justifique un cernimiento rutinario para todo el mundo, ¿verdad? Y por eso tal vez no hay guías desarrolladas para ese tema. E igual, si hubiera una infección, ¿hace falta tratarla realmente o tenemos cómo tratarla? Así que en el caso de las bacterias que estamos discutiendo hoy, sí, ¿verdad? Hay antibióticos para tratarla. Pero si pensamos en otros STIs como sería HPV, que no hay un tratamiento, pues yo le puedo hacer a alguien una prueba en la boca y saber que tiene HPV en boca, pero eso no tiene ninguna implicación clínica porque no hay ningún follow-up care que yo le vaya a dar a ese paciente por tener HPV en la boca, a menos que sea una persona que tiene unas lesiones en la boca y amerita un tratamiento, ¿verdad? Así que ese tema de screening me resulta bien interesante. Para la mayoría de las enfermedades todavía nos falta mucho, ¿verdad?, para establecer nuevas pruebas de cernimiento pensando en cáncer, ¿no? Pero yo creo que eso es parte de la justificación con respecto al cernimiento de algunas de estas STIs en ciertas cavidades, ¿verdad? Anogenital, incluso pene. No hacemos pruebas de cernimiento para HPV en pene, por ejemplo. Porque si el pene es positivo para VPH, ¿vamos a dar algún tratamiento? No, porque la mayoría de las personas van a eliminar el virus de manera natural, que es la diferencia, ¿verdad?, con estas bacterias, que hay que tratarlas para que se eliminen. Versus en cervix, sí. Ya en cervix, si la persona es VPH positivo y tiene lesiones premalignas, hay unas indicaciones de tratamiento. Y yo creo que, ¿verdad?, me desvío un poco del tema porque traje ejemplos con virus del papiloma humano, pero creo que lo que quiero destacar es que muchas veces las guías van atadas a la investigación científica que tenemos, y por eso la importancia del trabajo que ustedes hacen en su laboratorio, ¿verdad?, y que hacemos aquí en el Centro Comprensivo de Cáncer, cómo esta investigación científica genera nuevo conocimiento científico que nos va a ayudar a establecer tal vez nuevas pruebas de cernimiento, detección temprana para diferentes STIs o cáncer o otras enfermedades. Me dieron idea. Sí. Por otra parte, doctora Ortiz, muchas de estas, bueno, específicamente estas enfermedades, gonorrea, sífilis y clamidia, sobre todo sífilis y clamidia, muchas de ellas son latentes en el cuerpo y pueden estar en un periodo de incubación y luego a reactivarse. ¿Cómo estas enfermedades pueden causar riesgo a cáncer o riesgo a otras coinfecciones como lo es el VPH? Pues mira, la realidad es que es un campo que también todavía se recomienda más investigación científica, pero definitivamente se han establecido unas correlaciones de que una vez una persona tiene ya unos STIs, potencialmente está coinfectado con otros. Incluso, por ejemplo, personas que tienen herpes o otros tipos de
STIs que pueden causar tal vez lesiones, ¿verdad? Que la piel se abra, ¿verdad? Pues aumenta por el riesgo, por ejemplo, el riesgo de VIH también, de infección con VIH en esas personas. Y en el caso del virus del papiloma humano, que tal vez me toca definirlo para nuestra audiencia, fíjense que hemos estado hablando de unas infecciones de transmisión sexual, ¿verdad? Que todo el mundo ha escuchado, clamidia, gonorrea, sífilis. El virus del papiloma humano llevamos tiempo hablando de él, pero tal vez es un tema un poquito más reciente para algunas personas. Esto es, como dijo la doctora, la infección de transmisión sexual más común a nivel global. Y detrás de ellas le siguen las otras que hemos estado discutiendo durante la tarde de hoy. La mayoría de las personas van a eliminar este virus de manera natural de su cuerpo. Pues el periodo de infección puede durar meses, tal vez como hasta 2 años, pero mucha gente lo elimina. Y también es asintomático, o sea que la gente ni se enteró que lo tenía. Tenemos 2 tipos de virus del papiloma humano. Bueno, diferentes subtipos, pero se dividen en 2 ramas principales. Los que causan verrugas genitales y los que causan cáncer. Diferentes tipos de cáncer, entre ellos principalmente 6, cáncer de cervix, vagina, vulva, ano, pene y orofaringe. Y aunque la mayoría de las personas eliminan el virus de manera natural de su cuerpo, están las personas que crean infección persistente. Y no hay un antibiótico para eliminar esto, ¿verdad? Es un virus, es una infección viral. La realidad es que unos lo eliminamos y otros por algún motivo no se elimina. Las personas viviendo con VIH son grupos vulnerables a los cánceres causados por VPH porque tienden a tener persistencia de infección. No es el único factor de riesgo para persistencia, hay muchos. Uno de ellos es el consumo de tabaco. Sabemos que las personas que fuman tienden a tener más riesgo de persistencia de infección. El virus del papiloma humano se transmite por contacto de piel a piel durante las relaciones sexuales. Así que el condón, aunque es una barrera que nos ayuda, ¿verdad?, a protegernos de diferentes infecciones de transmisión sexual como las que estamos discutiendo, no te va a proteger por completo del VPH porque el área anogenital que no está cubierta por el condón queda expuesta. Igual que pasa con STIs que tienes tal vez lesiones, si el condón no está tapando las lesiones, ¿verdad?, pues también está expuesto. Pero ¿qué pasa? La realidad es que sabemos que estar coinfectado, volviendo a tu pregunta, con otros STIs a nivel del individuo, ¿verdad?, puede desencadenar en unos procesos inflamatorios a nivel de esos tejidos que podrían aumentar la susceptibilidad de la persona de coinfectarse con otras infecciones. También aumentar tal vez el riesgo de cáncer, por ejemplo, cáncer cervical. Nosotros hemos hecho estudios de investigación donde hemos visto que personas que ya tienen VPH tienen más riesgo de estar coinfectados con otras infecciones de transmisión sexual. El doctor Pérez, si traigo otro ejemplo, tiene un estudio de investigación de infección de VPH en boca. Nosotros tenemos otros en cervix y en ano. Y aunque sabemos que la prevalencia de infección con VPH, digamos en el área anogenital, es bastante común, es un poco menos común en la boca, cuando nosotros miramos la población general y lo comparamos con las personas viviendo con VIH, el riesgo de infección es mucho más alto. Y no es que se infecten más, todos nos infectamos igual. Es que como tienen más riesgo de persistencia de infección, cuando tú los evalúas, pues es más probable que esa infección todavía esté ahí presente, ¿verdad? Así que al fin del día, la realidad es que si nuestras conductas, ¿verdad?, van a influenciar nuestro riesgo de enfermedades transmisibles, ¿verdad?, a nivel sexual. Y nuestras mismas conductas de riesgo en términos de prácticas sexuales para una nos van a aumentar el riesgo para otras. Y es reconocer que la coinfección, pues la realidad es que puede aumentar el riesgo de diferentes morbilidades. No, y aquí quizás un poquito para añadirle, yo creo que el mensaje general es que vamos a encontrar factores que son quizás de comportamiento, como, aunque aún no lo entendemos quizás muy bien, puede haber a nivel biológico algún tipo de interacción, ¿no?, entre los diferentes coinfecciones que de alguna forma u otra pues nos pueden llevar a tener más riesgo a cáncer, incluso a quizás otras patologías. So que es importante, ¿no?, tener en cuenta que hay cosas que nosotros podemos tener en nuestro control, pero hay cosas que pues biológicamente aún no las entendemos bien y que sí, que pueden entonces tener unas consecuencias que aún pues estamos en las de medirlas. Bueno, y antes de seguir, recuerden que estos episodios van a seguir ocurriendo. Tenemos episodios como lo fueron los anteriores a nivel carrera académica, pero tenemos este que estamos discutiendo en el día de hoy, que es para la comunidad secular en general. Así que si te gusta este tipo de contenido, no olvides darle like a este contenido, darle share a este contenido, suscribirte al canal, a la campanita, para que recibas todos los episodios. Y si tienes alguna duda o pregunta, tu comentario es bien importante. Igualmente, si tienes alguna otra sugerencia sobre temas
en específico que quieres que traigamos aquí al Cafecito con la Ciencia, lo puede dejar ahí en su comentario. Y recuerde seguirnos en nuestras redes sociales, jps.lab. Doctora Rivera, su opinión acerca de la desinformación más grande sobre las enfermedades de transmisión sexual. Pues en mi opinión hay tres bastante grandes. Número uno son los métodos de transmisión, como les dije ahorita. O sea, mucha gente piensa pues que es sexo vaginal y realmente el sexo es una palabra compleja, que todos sabemos que las prácticas sexuales son bien diversas. Donde incluso hasta usar un juguete que no haya sido limpiado correctamente es un método de transmisión. Así que, ¿verdad? Bien importante que no porque la persona no tenga una eyaculación, no porque usaste condón, no porque necesariamente estás previniendo, ¿verdad?, una infección. Así que esa es la primera. La segunda es que la frecuencia de cernimiento. El USPSTF, que es el US Preventive Task Force, da unas recomendaciones de medicina general preventiva para todos los médicos que hacemos medicina primaria o trabajamos en pruebas de cernimiento, y recomienda que toda persona sexualmente activa, no importa su edad, se haga pruebas de clamidia y gonorrea específicamente anual. E incluso añadieron que sífilis también debería añadirse a personas que estén con conductas alto riesgo. Y alto riesgo es una definición umbrella, o sea, teenagers, personas que usen cualquier tipo de sustancia, personas que no usen condones consistentemente, personas que tengan relaciones con personas del mismo género. O sea, literalmente incluye a un gran por ciento de nuestra población. Así que casi todo el mundo debería estar haciéndose también cernimiento de sífilis anualmente, que esa es mi práctica, ¿verdad?, general. En el embarazo se recomienda trimestral y se recomienda durante la admisión de parto o cesárea, o sea, at least 4 veces durante el embarazo. Y la realidad es que, a pesar de que esa era mi práctica, ¿verdad?, de donde yo vengo, en Puerto Rico eso no es lo común. No es práctica nacional hacer ese cernimiento tan rígido, y por lo tanto no estamos cachando, ¿verdad?, la mayoría de las infecciones que quizás todavía existen por ahí. Y por último, que al dar antibiótico ya todo está bien. Y sí, en realidad un gran por ciento de estas infecciones se resuelven con 7 días de antibiótico, una inyección, etcétera. Pero parte de nuestra práctica es volver a hacer la prueba, volver a detectar o no detectar, ¿verdad?, esta infección y determinar, ok, ya está bien. ¿Por qué? Porque si la persona no se tomó los 7 días, si durante los 7 días tuvo relaciones, si se coinfectó con otra infección que afecta su sistema inmunológico y la respuesta a los antibióticos, todas esas cosas pueden hacer que la infección no se termine de tratar adecuadamente, la infección persiste, la transmisión persiste. Así que, ¿verdad?, esas 3 cositas yo diría que son las más importantes que yo quisiera, ¿verdad?, que la comunidad supiera. Y también haciendo la pregunta en términos de lo que se ha visto en Puerto Rico, y yo creo que es en el punto 2 y en el punto 3, o que no hemos, la pregunta quizás era un poco entonces, ¿qué tan frecuente la gente va? O en su experiencia, ¿qué tan frecuente la gente va? Simplemente hacer los sentimientos, ¿no? Y la segunda es, una vez se fueron y se trataron, ¿qué tan frecuente es que la gente vuelva entonces a asegurarse que la infección realmente ya no esté? Pues esa es la mejor pregunta que puedes hacer, porque pues no es común, o sea, ahí es donde viene esto, ¿verdad?, la educación, volver para atrás y volver a decir, mira, esto existe, esto se puede tratar, esto hay que hacerlo así. El cernimiento, ¿verdad?, hay pacientes que conocen los guidelines de cernimiento, saben que se tienen que hacer su mamografía, su colo, esto, pero realmente de la enfermedad de transmisión sexual no se habla tanto. Es un tabú bien grande en nuestra isla y eso lo menciona el artículo, ¿sabes? El tabú principal de Puerto Rico empieza en el hogar. Así que como un niño o un joven, ¿verdad?, de 12, 13, 15 años va a saber que tiene que ir a un ginecólogo o a un médico primario a hacerse pruebas, si no lo puede hablar con sus padres, si no lo puede hablar con un amigo, o sea, es complicado. Y sí, como tú dices, es bien raro que el paciente vuelva a su prueba de confirmación, muy raro. Pero se trata de educación. Yo me siento con mi paciente, le digo, es extremadamente importante que te proteja, que tratemos a tu pareja, que vuelva en un mes, esto, lo otro, pero pues no tenemos control sobre eso. Claro. Si puedo elaborar un poco, ¿verdad? Como epidemióloga quiero tratar el tema de manera salubrista, ¿verdad? Tenemos que pensar en la prevención. Y la doctora habla muy bien de la parte de la importancia de educar, ¿verdad? Ella educa a su paciente, pero nosotros necesitamos, y el artículo habla, ¿verdad?, de las preocupaciones de cuán eficientes estamos siendo con la educación.
con respecto a estos temas. La realidad es que esto tiene que ser multisectorial, ¿verdad? En las escuelas hay unos programas para nosotros tocar ese tema de educación en salud, ¿verdad? Estos temas de enfermedades que aquejan a la juventud, temas de nutrición, obesidad, pues miren, lo que son las infecciones de transmisión sexual también son un tema importante para hablar en esas clases de educación sexual y en educación en salud. Pero en adición a eso, como dice la colega, también tenemos que tocar el tema en el hogar, porque los jóvenes tienen que sentirse cómodos hablando de estos temas en el entorno familiar, porque igual si de repente ellos tienen una sintomatología extraña o tienen preguntas sobre, ¿verdad?, sobre estos temas, tienen que poder sentir la confianza de hablar con sus padres. La realidad es que nosotros sabemos que hay un porcentaje considerable de jóvenes que están sexualmente activos, no podemos tapar el cielo con la mano. Y pensando en la prevención, también hay que reconocer que aquí son básicamente estilos de vida, ¿verdad? Está la abstinencia, está entonces el tener sexo seguro, que envuelve el uso del condón durante las relaciones sexuales, entre otras prácticas. Pero también es importante destacar que para la mayoría de estas infecciones no hay vacunas que las previenen. Sin embargo, dentro de todas las infecciones de transmisión sexual, para 2 tenemos vacunas y es importante destacarlo. La pregunta que te iba a hacer. Nosotros tenemos, y la primera, ¿tú sabes cuándo la damos? Cuando los niños nacen. La primera vacuna que se les da a los niños al nacer es la vacuna de la hepatitis B, que sabemos que es de transmisión sexual también, aunque obviamente tiene otros métodos de transmisión. Y en la adolescencia, el CDC recomienda que todo niño y niña de 11 y 12 años de edad se administre la vacuna contra el virus del papiloma humano. Así que aquí tenemos un ejemplo de 2 viruses donde realmente tenemos la oportunidad de prevenir de la manera más eficiente, ¿verdad? Vacunando, donde vamos a prevenir estas infecciones y por ende las morbilidades que pueden estar asociadas a largo plazo a esas infecciones. Pues yo tengo una pregunta, justamente nos vamos a desviar un momento de la clamidia y la gonorrea y vamos a hablar de la vacuna un momento del papiloma humano, porque a pesar de que se recomienda y no ya se ha probado, ¿no?, que previene, no, hay una noción, y no sé si solamente aquí en Puerto Rico, donde, y esto es tocando también el tema de que la educación empieza en la casa, ¿no? En cómo que tenemos padres que piensan que porque sus hijos a los 10 años no están sexualmente activos, no necesitan la vacuna. Y aquí yo creo que es un tema que lo hemos hablado en el pasado, pero es un poco quizás delicado en el hecho de pensar, bueno, no sé si quieres primero decirme tú primero lo que piensas y después... Sí, yo creo que esas conversaciones se dieron más a los inicios de cuando estas vacunas salieron al mercado, que estamos hablando ya desde el 2006, o sea, realmente ya vamos casi para 20 años que estas vacunas están disponibles. Y al principio había mucha discusión sobre ese tema y yo creo que todavía se da, pero vuelvo al ejemplo que acabo de dar. La hepatitis B se transmite por contacto sexual y nosotros vacunamos a los niños al nacer, que nadie está hablando del tema de sexualidad todavía. Claro. Y yo creo que los papás la administran por eso, porque ni siquiera están pensando en el tema de sexualidad, porque es un recién nacido. Porque en ese momento es donde los estudios científicos nos dicen que la vacuna va a ser, ¿verdad?, más eficaz, ¿verdad? ¿Y por qué nosotros vacunamos en la adolescencia temprana? Porque los estudios de investigación también nos dicen que en esos momentos vamos a crear la mejor respuesta inmunológica. Así que usted le está dando a su hijo un regalo de salud para cuando en un futuro ese niño decida entrar en contacto en actividad sexual, ya esté protegido. Porque si nosotros vacunamos cuando ya la persona empezó la actividad sexual, estamos un poco tarde. Siempre se reconoce que va a haber cierto grado de protección de la vacuna y explico por qué. Hay diferentes tipos de VPH. Pero la vacuna actual disponible en el mercado de Puerto Rico y los Estados Unidos es nanovalente. Protege para 9 tipos de VPH. 7 de ellos son oncogénicos, causan cáncer, y 2 de ellos causan verrugas genitales. Digamos que yo tal vez a los 18, 19 años me infecté con un tipo de VPH, tal vez no necesariamente me infecté con los 9 tipos, ¿verdad? Así que la vacuna ya no me va a proteger si me vacuno a los 19, 20 por el tipo de VPH que ya me infecté, pero se supone que me dé ¿verdad?, que me dé protección para los otros. Si usted quiere darle toda la protección que la vacuna le puede ofrecer a sus hijos, lo ideal es vacunarlo en estas edades que ya mencionamos. Reconociendo que las recomendaciones de vacunación van hasta los 45. Bueno, no las recomendaciones. Las recomendaciones dicen, todo el mundo vacuna a los de 11 o 12 años de edad. Si no se ha vacunado a los 13, a los 14, pues hay un catch-up period que usted se podría vacunar. Todo el mundo entre los 11 y los 26 debe estar vacunado. De los 27 a los 45, el CDC nos dice que discuta, ¿verdad?, el paciente con el doctor, ¿verdad?, los beneficios de vacunarse a su edad, porque ya tal vez está activo sexualmente, pero ya yo le acabo de explicar los beneficios. Es muy raro tal vez que usted se haya infectado con los 9 tipos de VPH al momento de vacunarse.
Pero si yo puedo prevenirle a mi hijo la infección con los 9, vacunándolo en edades tempranas cuando no está activo sexualmente y donde va a tener una buena respuesta inmunológica, ¿por qué no lo voy a hacer? Estas vacunas hoy en día son requisitos para la entrada a la escuela, porque eso es una directriz del Departamento de Salud de Puerto Rico, así que se supone que todos nuestros niños en escuelas intermedias superiores estén vacunados y someter esa evidencia para ir a la escuela. Y la realidad es que más que nada, aunque esto no es algo que se les va a pegar en el salón, ¿verdad? Porque no es un catarro que se les va a pegar, lo que estamos buscando con este tipo de política pública es garantizar que nuestros adolescentes estén protegidos para una ITS de la cual los podemos prevenir. No los podemos prevenir nosotros, controlar que les dé tal vez clamidia, gonorrea, sífilis, a menos que ellos tengan unas conductas responsables sexuales, ¿verdad? Pero esta que la podemos prevenir, pues definitivamente lo que el Estado quiere, ¿verdad? Es garantizar que la mayor parte de la población esté vacunada y protegida, porque eso los va a proteger de desarrollar cánceres causados por VPH hacia un futuro en la adultez. Que miren, la edad promedio de diagnóstico de un cáncer cervical es los 49 años. De un cáncer de pene, de ano, es como los 60, 61 años. Pero si nosotros vacunamos en edades tempranas, estoy previniendo un cáncer que va a ocurrir mucho más tarde en la vida. No, que justamente, hablando también de VPH, que uno puede tener la infección en sus 20 y realmente desarrollar el cáncer, no, 20 años después, que yo creo que también es importante resaltar que si no que realmente puede ser prevenible si hacemos los cernimientos correctos en los tiempos correctos, ¿no? Que esto no ocurre de un día para otro, sino por lo menos en VPH. Ajá. Es la persistencia del VPH lo que promueve el cáncer, así que si esa persistencia dura menos porque nos vacunamos y nos expusimos más tarde, pues realmente eso haría una diferencia bien grande. En países donde la vacuna es mandato a nivel país, se ha minimizado el cáncer cervical a un punto dramático. O sea que tenemos mucho que trabajar en eso y la educación, como dice la doctora, es súper importante. Así que esto que estamos haciendo, pues ojalá llegue a esas personas que lo necesitan. Vale. Y un dato importante, tal vez para resaltar algo que les comenté ahorita, las ITS son un problema, las infecciones de transmisión sexual son un problema de salud pública a nivel global. La Organización Mundial de la Salud estima que más de 1 millón de personas diariamente se infectan con una ITS. Y si usamos el ejemplo de VPH y las vacunas, y la importancia y la acción, la importancia de que los países tomen acción, más de 140 países a nivel global ya han implementado dentro de sus programas de vacunación la vacuna contra el virus del papiloma humano. Así que cuando estamos hablando de este tema en Puerto Rico, no estamos enajenados de lo que está pasando en el resto del planeta, ¿verdad? Las ITS son comunes en los adolescentes, en los adultos jóvenes, en la población en general. Hay que hacer cernimiento a algunas de ellas, donde sabemos que hay unas guías de cernimiento para prevenir complicaciones que pueden resultar de ellas, como sería sífilis, gonorrea, etcétera. Y para otras, tenemos métodos de prevención como la vacunación, que tenemos que aprovechar que existen y buscar que a nivel de la población general la gente utilice estas vacunas. Pues esta noticia, ¿verdad? Particularmente los medios de comunicación del país la han traído a colación en muchos programas y han traído pues personas que estén capacitadas con el tema. Y quisiera saber, doctora Rivera, usted como educadora médica, ¿cuál fue su preocupación más grande al leer que jóvenes entre 15 y 19 años, en lo que va de 6 meses, tienen un alza en estos tipos de enfermedades? Pues mi preocupación es que yo veo muy pocos jóvenes de 15 a 19 años en mi oficina. So, ¿a dónde están recurriendo estas personas que quieren hacerse pruebas y las necesitan? Porque realmente a la oficina de los ginecólogos no están llegando. Es muy poco común que yo vea un paciente menor de 21, porque la recomendación para hacer el Papa Nicolau comienza a los 21. Por lo general, a esa edad que te dicen, tienes que ir al ginecólogo. La realidad es que el cuidado ginecológico comienza durante tu primer periodo, incluso para algunos pacientes mucho antes que tienen otras complicaciones. Así que, idealmente, nuestra primera visita debería ser antes de tu primer encuentro sexual, donde podamos hablar sobre las prácticas correctas y la prevención. Así que esa es mi preocupación, que realmente esa población yo la veo como en un pequeño limbo, donde sí hay varios pediatras que ordenan pruebas, lo he visto, pero no es la práctica común. Y bueno, y me preocuparía más a mí, me encantaría saber su opinión, la población masculina. Porque la población femenina, ¿verdad? Por situaciones de periodo menstrual, otras condiciones que son comunes en mujeres en edades jóvenes como endometriosis, etcétera, van al ginecólogo y de alguna manera esa ginecólogo se convierte en un cuidador primario, ¿verdad? Pero los jóvenes varones
de esas edades jóvenes realmente no necesariamente están yendo rutinariamente a un médico que es para esa discusión, a menos que sean clínicas específicas de enfermedad de transmisión sexual. No sé, y me gustaría escuchar un poquito su opinión sobre eso. Siento que todavía están más Sí, como en un esa pregunta pues, es poderosa porque, pues, sí, yo a veces quisiera decirle, mira, tráemelo, yo le hago la prueba, porque realmente pues, es importante, pero mira, existe un mandato a nivel de Estados Unidos, que creo que solamente un estado no lo aprobó, Puerto Rico es aliado, que se llama Expedited Partner Therapy, y es, ¿verdad? Nos da a nosotros los médicos el derecho, o yo diría casi el privilegio de tratar a la pareja de la persona infectada sin yo tener que verlo en mi oficina, sin que tenga que ser mi paciente, etcétera. Así que yo puedo ver a la paciente que está sentada al frente mío, preguntarle los nombres de las personas con las que haya estado expuesta los últimos 2-3 meses y recetarle el tratamiento. Y entonces eso también ayuda, ¿verdad? Si la persona ha estado expuesta a múltiples personas, yo también utilizo esa oportunidad y abro esa puerta para tener esa conversación sobre prevención, sobre cuidado, etcétera. Pero ese es mi granito de arena, ¿verdad? El paciente que está al frente mío, yo le doy tratamiento para todos los masculinos que estén involucrados en su vida, pero sí es difícil porque el hombre no necesariamente va a hacerse seguimiento, porque no es común hacer seguimiento y debería hacerlo. La recomendación de las pruebitas anuales es mujeres y hombres, no es solamente a las mujeres. Pero, o sea, yo realmente no conozco casi ningún hombre que vaya anualmente a su médico, a menos que ella tenga una condición que le exija, ¿verdad? Hacerse... Uh-huh. Yo tengo una pregunta y quizás no tenemos respuesta realmente aquí para mi pregunta. No, pero yo como investigador, y particularmente no, yo tengo una población particular, me pongo a pensar que yo mismo no encuentro muchos estudios en Puerto Rico que hagan target de personas menores de 21 años que estemos en esta situación. Entonces, ahí quizás era la pregunta en términos de preocupación, porque vemos la preocupación quizás a nivel quizás clínico, pero a nivel de investigación, ¿qué nos preocupa? Bueno, hay un estudio de investigación que se hace rutinariamente en Puerto Rico, muy interesante. Yo creo que podría ser el tema para otro podcast. Actualmente, yo sé que dentro de esos investigadores principales están en la Escuela de Salud Pública del Recinto de Ciencias Médicas el doctor Juan Carlos Reyes, la doctora Lina Rodríguez, la doctora Margarita Moscoso, el doctor Héctor Colón. Son colegas que llevan muchos años trabajando y se llama Consulta Juvenil. Consulta Juvenil parece una encuesta que se hace cuestionario a adolescentes en escuelas públicas y privadas de Puerto Rico. Y Consulta Juvenil sí hace preguntas, está auspiciado por AMSCA y con otros fondos que han identificado a través de los años, y ellos han identificado, describen conductas de riesgo a nivel de ITS y consumo de drogas en adolescentes. Y algo que yo sé que ellos han documentado es que, y ha sido una preocupación de la edad temprana de inicio de actividad sexual en muchos adolescentes en Puerto Rico, el uso de sustancias, y cuando hablamos de uso de sustancias en adolescentes y en adultos hay que pensar cómo las prácticas sexuales se pueden ver influenciadas con el uso de sustancias, ¿verdad? Porque tal vez ese sexo responsable que yo iba a tener, tal vez utilizando un condón, otro método de barrera, tal vez ya, si estoy utilizando sustancias, se me fue esa preocupación en el momento. Así que sí es un estudio que por lo menos se están monitoreando estilos de vida, y yo sé que no tengo a la mano los números exactos, pero he sido parte de ciertas discusiones donde se ha hablado de la alta preocupación que hay de consumo de sustancias, edad temprana de inicio de actividad sexual en adolescentes en Puerto Rico. Y como se hace periódicamente, ellos han podido monitorear los cambios a través del tiempo, y la realidad es que, por ejemplo, el consumo del cannabis ha aumentado dramáticamente, porque a medida que nosotros hemos legalizado el cannabis para usos medicinales, ¿verdad? Yo creo que también hay una preocupación donde tenemos un sector de la población que piensa que el cannabis es milagroso para cualquier tipo de condición, y pues que se considera tal vez como que es inofensivo, pero la realidad es que hay diferentes condiciones, incluyendo la salud mental de los adolescentes, se ve afectada por el consumo de marihuana. Igual, si pensamos en prácticas sexuales, tal vez se pueden ver influenciadas también con el consumo de ciertas sustancias como será la marihuana. Así que yo creo que eso es un buen estudio que podemos usar de referencia tal vez para una nota futura, y sí ha traído ciertas alarmas de preocupación que se pueden atar al tema que estamos discutiendo. Por otra parte, los riesgos de estas enfermedades, el artículo específicamente menciona la fertilidad. Pero, ¿qué otros riesgos pueden traernos estas enfermedades de transmisión sexual? Bueno, antes que me contestes, que realmente es una de las cosas, porque yo comentando con Yureli, yo no sé, quizás yo estoy viejo para estas cosas y no me lo dijeron, pero
las cosas agravadas, ¿no? No tratadas, uno siempre sabe que pueden terminar en cosas con consecuencias bien fuertes, pero que te digan en un artículo que clamidia, gonorrea y sífilis podemos llegar a infertilidad, es una cosa de que yo mismo me hice la pregunta, ¿en serio? Infertilidad, ¿y qué más? ¿No? ¿Qué tipo de consecuencias podemos esperar si entonces no tratamos este tipo de enfermedad? Súper buena la pregunta, porque este es un punto que yo discuto con mis pacientes de los 30 y pico que no pueden quedar embarazadas, y entonces hacemos un historial previo y pues lo único que tuvieron fue una infección de clamidia a los 20 o a los 15. Y cuando hacemos estudios, las trompas están ¿verdad? Cicatrizadas, no hay flujo a través de la trompa, por lo tanto no hay transportación del óvulo al útero ni del espermatozoide al óvulo, y básicamente esos pacientes tienen que hacer fertilización in vitro, muchos de ellos. Incluso si la trompa realmente está estancada, remover la trompa, porque una trompa cicatrizada tiene unos cambios bioquímicos que afectan el ambiente del útero y potencialmente la implantación. Así que estas infecciones, ¿verdad? Pues parecen inocuas, parece pues asintomática, pero realmente una infección de estas no tratada correctamente tiene la capacidad de subir de la vagina o del pene hacia el tracto reproductivo, ¿verdad? Superior, donde está el útero, las trompas, el ovario, y donde para el hombre están los ductos que conducen el semen. Y ambos de esas estructuras se podrían inflamar y cicatrizar hasta el punto de obstrucción. Y ahí es donde vienen entonces los problemas de fertilidad. La mujer, como les expliqué, y el hombre pues con la transportación de semen, ¿verdad? Recién producido. Así que es un factor, ¿verdad? No es tan común, pero realmente nuestros jóvenes de 15, 19 años no están pensando en eso. Y pues quizás si eso fuera más, ¿verdad? Si se supiera o si la gente entendiera que ese es el riesgo real de estas infecciones, pues estaríamos un poco más alerta al seguimiento y al tratamiento. Otras complicaciones pueden causar artritis, pueden causar daños en el hígado. O sea, yo he tenido pacientes en intensivo al borde de la muerte con un shock séptico por una infección de estas que llega a la sangre. O sea que realmente es una infección que potencialmente podría llegar a ser bastante peligrosa. Y ni hablar, ¿verdad?, de los riesgos durante el embarazo, donde pueden haber pérdidas, abortos espontáneos o partos prematuros. Y que la sífilis... Y perdón, y una causa también de cesárea muchas veces, que también tiene otras implicaciones si hay una infección al momento del parto, ¿no? Sí, especialmente herpes, si hay una infección activa, no es una contraindicación para hacer un parto vaginal, para que el bebé no se exponga, ¿verdad?, a las úlceras, así que eso influye bastante en nuestra práctica obstétrica. Justamente estábamos hablando de los partos ahorita, pero volviendo un rapidito al tema de la sífilis, ¿no? de las otras comorbilidades que pueden salir, la sífilis, tengo entendido que es neurotrópico, o sea que eventualmente puede causar entonces daños también al sistema neurológico. Sí, en estadios tardíos afecta las aortas y otras arterias grandes del cuerpo, causando inflamación y potencialmente, ¿verdad?, ser causa de muerte en pacientes. Y en su estadio neurológico puede afectar, o sea, literalmente la espina dorsal completa y ser algo irreversible. Y en el embarazo, pues, problemas congénitos que eso para otro día, o sea, muchísimo. No, y quizás es el hecho de traer la información, porque a pesar de que uno quizás coge una clasecita en algún momento de biología y te dicen estas cosas, cuando uno se enfrenta a la pregunta clínica, uno no está pensando en que si me dio sífilis, yo quizás tengo que pensar en que puedo tener alguna consecuencia neurológica, ¿no? O de fertilidad. Por eso es que yo encuentro bien importante que estemos hablando del tema, porque así quienes sean que nos están escuchando, por lo menos tienen la información de saber qué preguntas quizás dirigirle, ¿no?, a su primary care physician en el momento que se encuentren con este tipo de situación. Claro. Doctora Ortiz, estábamos hablando de las vacunas del PPH. No está en el artículo, pero el PPH es una de las causas principales a cáncer. Usted es la PI de Campo, que Campo no es solamente aquí en Puerto Rico, también es en Latinoamérica. Nosotros en particular en el laboratorio del doctor Pérez, yo tengo una investigación de VPH de vacunación y vemos una deficiencia de vacunación en un rango de personas donde ya la vacunación no es recomendada a menos que te la recomiende un médico. Y quería saber, usted en su estudio de campo, si evalúa esto, si lo ha visto.
Yo creo que y debemos aprovechar entonces también para hablar un poquito del estudio. Podemos hablar, por un lado, de la impresión de la vacunación, porque claro, nosotros que trabajamos con personas con VIH, quizás es un tema de cómo mejoramos las estrategias de prevención en nuestra población, pero el estudio campo no solamente se enfoca en participantes de Puerto Rico, pero tenemos también participantes de México, que tenemos una parte cultural, geográfica, ¿no? Así que si nos puedes hablar un poquito. Sí, bueno, pues empezando con la pregunta de vacunación, la realidad es que sí, cierto, la población adulta en su mayoría no está vacunada, porque la realidad es que cuando estas vacunas empezaron tal vez no estaban en edad de vacunación, ya tal vez eran mayores de la edad básica de vacunación, y las vacunas no las cubrían los planes médicos. Pero ya hoy en día que la recomendación, que el FDA nos dice que la vacuna está aprobada hasta los 45, la realidad es que personas viviendo con VIH o personas de la población general que estén activos sexualmente, ¿verdad?, que tal vez no tengan relaciones sexualmente monógamas, etcétera, la recomendación, si me preguntan a mí, es que se vacunen. La realidad es que la vacuna les va a conferir cierto grado de protección contra diferentes tipos de VPH. Aunque ya hayan estado activos sexualmente, igual por el racional de que difícilmente te infectaste con los 9 a través de tu vida ya. Así que sí hemos visto que todavía hay mucha gente en ese grupo que no está vacunada. Las personas viviendo con VIH, hay muchos programas a nivel local que les proveen las vacunas en diferentes clínicas de manera gratuita. Incluso muchos planes médicos en Puerto Rico la cubren para todo el mundo por ley hasta los 18. Y muchos planes médicos privados la están proveyendo hasta los 45 también. Así que en muchos casos no tiene costo. Y la realidad es que hoy en día usted puede vacunar hasta en la farmacia. Las farmacias grandes están vacunando ya hoy en día, que antes había que ir específicamente a centros de vacunación. Ya el acceso a las vacunas y más con esto del COVID se ha ampliado a muchos sectores, lo que hace las vacunas más fácilmente accesibles a la población. Hablando del estudio campo, nosotros tenemos el privilegio de colaborar con el doctor Josué Pérez en el estudio campo y en otros estudios de investigación que nos están ayudando a entender lo que es los cánceres asociados al virus del papiloma humano en diferentes áreas anatómicas. Con el doctor colaboramos en estudios específicamente en la cavidad oral, donde, como ya mencioné, él ha podido documentar que la prevalencia de infección con VPH en la boca en personas viviendo con VIH es como 3 veces mayor de lo que se ve en personas de la población general que no viven con VIH. Y pensando en campo, que es un estudio que estamos reclutando activamente y los quisiéramos invitar a que nos ayuden, ¿verdad?, a diseminar la voz sobre este proyecto. Es un estudio muy bonito porque es una colaboración internacional entre México, San Francisco y Puerto Rico, que busca prevenir el cáncer de ano y el cáncer de cervix en personas viviendo con VIH. Específicamente, bueno, el enfoque es América Latina y el Caribe, pero actualmente estamos reclutando pacientes en Puerto Rico y México. Hablamos al principio de las pruebas de detección temprana y las pruebas de discernimiento. Y la realidad es que para cáncer de ano y cáncer de cervix existen diferentes pruebas de discernimiento, como el PAP anal y el PAP cervical. Y también la prueba de VPH se hace en ambas áreas anatómicas, pero Campo está buscando todavía fortalecer más, hacer más robustas las pruebas de detección temprana. Así que estamos evaluando biomarcadores adicionales para poder identificar si una persona puede tener lesiones de alto grado en cervix o en ano. Las lesiones de alto grado son las lesiones, o sea, tú te infectaste con el virus, hubo un daño a nivel celular, ese tejido se va dañando y se crean lesiones de bajo grado, que tienen bajo potencial de convertirse en cáncer. Si se siguen dañando esas células, se convierten en alto grado, y las que hasta son de alto grado tienen más riesgo de convertirse en cáncer. Y cuando hacemos pruebas de detección temprana, estamos tratando de identificar quiénes son esas personas que potencialmente tienen lesiones de alto grado que debemos tratar para prevenir que esa lesión se convierta en un cáncer. Así que, ¿qué está haciendo Campo? Campo está evaluando esos biomarcadores a través de este protocolo de investigación. Y una ventaja para los participantes de Campo, donde estamos reclutando específicamente hombres y mujeres aquí en Puerto Rico viviendo con VIH de 21 años o más, es que usted tiene acceso a las pruebas de discernimiento como parte del estudio. La realidad es que en las clínicas de la comunidad, en el caso de las mujeres, pues pueden ir al ginecólogo, se hacen el PAP cervical, pero el PAP anal, que hoy en día está recomendado para hombres y mujeres viviendo con VIH, no en todas partes usted se puede hacer un PAP anal. Así que los participantes del estudio tienen acceso a nuestros médicos que están entrenados en estos procedimientos, se le hacen las pruebas, incluso le compartimos los resultados, porque si hay que referirlos a tratamiento, pues los referimos también. También, como parte del estudio, completa un cuestionario, se le da un incentivo económico por su tiempo. Y la realidad es que no solamente tiene el beneficio para usted de tener acceso a estas pruebas, sino que también usted va a estar contribuyendo a que hacia un futuro estas pruebas sean todavía más eficientes en lo que es la prevención del cáncer cervical y anal en personas viviendo con VIH. Así que quiero darles el número de teléfono, es el 787-595-4811.
También le vamos a estar compartiendo un video promocional que tenemos para que lo pongan en sus redes, promocionando el estudio campo. Y la realidad es que el estudio se lleva a cabo en el hospital del Centro Comprensivo de Cáncer y como ya mencioné, como parte del mismo, pues va a tener acceso al mejor cuidado de salud en esta área y también contribuir a la ciencia. Por otra parte, antes de, ¿verdad?, culminar, quería preguntarle acerca de, porque el artículo menciona que esto ha cuestionado las campañas de salud y los currículos educativos. ¿Usted entiende en su carácter, ¿verdad?, de médico que realmente hay una deficiencia en las campañas de salud y los currículos educativos? Definitivamente, ¿verdad? Tristemente, la primera pregunta de mis pacientes, de muchos de mis pacientes, cuando les digo, mira, tienes clamidia, me dicen, ¿qué es eso? Y me toca entonces a mí esa parte de decir, ok, clamidia es una infección adquirida por bacterias, esto lo adquiriste a través de transmisión sexual. Incluso esa frase de transmisión sexual abre otras preguntas. Pero eso fue porque, y me mencionan un escenario que no es. Y yo, no, esto fue a través de transmisión sexual, así que por, ¿verdad?, sexo de esta manera, de la otra. Así que me he dado cuenta que me ha tocado mucho más esa parte de empezar de cero de lo que yo esperaba. Así que realmente sí, pienso que la educación es primordial, pero como les había dicho ahorita, ¿verdad?, el gobierno y la salud pública tienen un rol bien importante en este tipo de condición, pero para mí es bien crucial el hogar. Y yo admiro tanto cuando una mamá me trae a su hija y me dice, doctora, te la voy a dejar porque yo sé que ella está activa y ella no me lo quiere decir y yo quiero que ella esté protegida y que ella esté bien y que ella tenga alguien con quien ella se sienta cómoda. Y yo le digo, ok, mamá va a pasar a sala de espera y tú y yo nos vamos a quedar hablando. Y eso me abre a mí el mundo, porque si mamá aprobó, ya la paciente automáticamente se siente libre. Así que, ¿verdad?, ojalá eso fuera la norma, pero no lo es. Así que, ¿verdad?, esa puerta se tiene que abrir en el hogar, esa conversación debería ocurrir en el hogar. Los hombres deberían ser, ¿verdad?, llevados a su médico por sus padres o por lo menos promoverlo, porque realmente tampoco podemos mover el mundo y mover montañas ¿verdad?, con salud pública. Así que eso sería lo ideal. Pero sí, falta mucho por hacer y falta mucho por educar y me alegro que estemos haciendo esto hoy para ¿verdad?, poner nuestro granito de arena. Doctora Ortiz, por su parte, usted es mamá. Quería saber esa perspectiva de madre en esto de las campañas de salud y los currículos educativos. Pues mira, si yo soy madre de dos jóvenes féminas, una que ya tiene 21 años, otra que tiene 12 años. Ambas están vacunadas contra el virus del papiloma humano. Ambas recibieron sus vacunas contra la hepatitis B, ¿verdad?, al nacer. Yo como epidemióloga y salubrista creo mucho en la prevención. La prevención envuelve poder tomar acción con el conocimiento científico que tenemos de lo que es la vacunación, las pruebas de detección temprana, etcétera, y hacerlo accesible a nuestros hijos. Eso es bien importante, ¿verdad? Porque nosotros tenemos que confiar en nosotros a nivel clínico. Las decisiones se toman basadas en la evidencia. Por la razón que nosotros recomendamos vacunas y recomendamos pruebas de discernimiento en ciertas edades y en ciertas etapas de la vida, es porque los estudios de investigación nos han demostrado que vamos a ser efectivos en la prevención de enfermedades haciéndolo de esa manera. Así que igual, yo creo que primero que hay que creer en la ciencia, ¿verdad? Porque esto no es simplemente un capricho, es evidence-based, es basado en la evidencia, estas recomendaciones. Así que como madre científica, eso es importante. Y todas las personas que yo conozco que tienen hijos o adolescentes en edades parecidas a mis hijas, ¿verdad?, que uno comparte con otros padres, muchas veces se me acercan, me hacen preguntas de esta vacuna, ¿debo vacunar a mi hijo? Y yo les doy explicaciones similares como las que les he dado hoy sobre los beneficios de la vacunación. En adición, eso es un elemento. Ahora pensando en el elemento de la familia, del hogar, de la educación, yo creo que hay unos esfuerzos a nivel escolar y a nivel del Departamento de Salud. La realidad es que uno ve en las redes diferentes programas que hay de educación, pensando en la promoción, en la prevención de VIH, en la prevención de ITS. La realidad es que yo he visto campañas educativas en esos temas. Lo que pasa es que tenemos que también entender, eso es un tema interesante en educación en salud. Una cosa es tú saber algo y otra cosa es qué te lleva del conocimiento a la acción. Porque triste es que ni siquiera le demos el conocimiento básico a nuestros adolescentes, que ni siquiera puedan tomar decisiones responsables. Eso es un punto. Pero también para muchos temas de salud la gente tiene un conocimiento básico y tabaco es el mejor ejemplo. Todo el mundo sabe que fumar hace daño. Pero de que tú lo sepas a de que tú decidas no fumar o dejar de fumar, son otros 20 pesos. Y yo creo que en el tema de educación en salud esa es la complejidad.
Hay que entrar en un layer de educación que tiene que ser a nivel de las escuelas, de las compañías del Departamento de Salud, los médicos, hablar estos temas con los pacientes. El médico tiene que sacar el tiempo para hablar del tema. Y en el hogar lo tenemos que tocar también. Así que tal vez, si mi hijo no tiene acceso, yo como padre me tengo que educar para yo poder llevar el conocimiento correcto a mi hijo. Eso es importante. Pero además de ese conocimiento básico, es cómo nosotros logramos, e igual estos son temas de intervenciones en salud pública, lograr que la gente pase del conocimiento a la acción. Yo puedo saber que la vacuna es efectiva, pero no me la pongo. O yo puedo saber que el condón protege sobre ciertas ITS, pero al momento de la verdad, por alguna razón, no estoy haciendo el switch de tomar acción. Tal vez es pensar, no me va a pasar a mí, o otros elementos, ¿verdad? Así que lo digo porque el tema es complejo, ¿verdad? Yo como madre creo igual en creer en la ciencia y estas recomendaciones de nuestros médicos, creo en la educación a los diferentes niveles, se está haciendo mucho, pero igual creo que nos falta tal vez llegar a ese punto, lograr que la educación básica llegue a todos, pero también que la gente aplique ese conocimiento a la acción y nos toca tal vez hacer más investigación sobre intervenciones en salud pública que tal vez logren que estos adolescentes pasen ese conocimiento a la acción. Y yo creo que también eso es un mal que nosotros sufrimos, esa parte de como que no me va a pasar a mí. Exacto, o sea, entonces es la realidad, y eso es un elemento que nos toca a nivel cultural tal vez atender. Creo que es cultural. Pues muchas gracias, doctoras, por estar aquí hoy presente y brindarnos toda esta información que sé que para toda nuestra comunidad es esencial. Gracias, doctor, por estar hoy aquí conmigo y acompañarme. Recuerden darle like a este contenido, suscribirse a nuestro canal, seguirnos en nuestras redes sociales. Ahí en la descripción va a encontrar las redes sociales de las doctoras en las cuales les puede escribir si tiene alguna duda o pregunta. Igualmente nos los pueden dejar en el comentario. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales y si tienen alguna duda o pregunta, ahí están nuestros correos que también se puede dirigir. Suscríbase y darle a la campanita. Así que esto es todo por hoy en Cafecito con la Ciencia. Así que muchas gracias y nos vemos hasta el próximo episodio.